todos? Buenas tardes. Pues agradezco al comité de allá de México, porque el comité organizador, pues somos nosotros, parte del staff que está aquí presente. Muchas gracias a todos por estar acá. Me permito presentar, mi nombre es Juan Florencio Gómez Leiva, soy profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tlajomulco y mi especialidad es la biotecnología de plantas, coordinador de la Red Nacional de Agaváceas por el SNICS. Entonces, lo que se refiere al campo de los agaves es mi pasión. Entonces, no solo el tequila vive el hombre, también hay otras cosas que hacen los agaves. Hoy les voy a explicar un aspecto muy importante que el doctor retomó un poquito, en el sentido estricto de cómo los cultivos pueden mejorar la producción de los alimentos. La escasez de ellos es un patrón muy importante a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de evitar es cómo esta escasez, basada en el incremento de la población, puede ser mitigada por efecto de los organismos genéticamente modificados. Y esto es un papel muy importante y controversial que se ha venido dando desde hace muchos años. Esta alternativa de hacer alimentos en mayor cantidad, pero a su vez en mejor calidad, puede estar dirigida por todos los aspectos genómicos, funcionales y aplicados a el desarrollo de organismos genéticamente modificados. ¿Y estos qué lo hacen? Pues parte de lo que ustedes están visualizando aquí es la escasez de algunos nutrientes como el hierro, zinc, que son muy importantes, o parte de los betacarotenos, la vitamina A, la provitamina A, para los asiáticos, que es un problema muy grave, puede ser suministrada por estas vías. El resumen que está aquí es: los alimentos transgénicos pues no es otra cosa más que la modificación mediante la ingeniería genética de un gen externo a un organismo, pasarlo por una herramienta molecular a otro. Ahora se están estudiando otras estrategias que son los cisgénicos, es decir, para no generar variantes externas que puedan tener controversia para la sociedad, pues los mismos genes de las mismas especies se pueden estar incorporando a través de lo que ya se comentó, de especies nativas, de especies ancestrales que puedan aportar esos nuevos genes, ese pool genético que una especie no tenía de manera anterior. Uno de los aspectos clave y que nos hemos dedicado por muchos años en el laboratorio de biología molecular ahí en el instituto es generar alimentos o variantes que puedan tener aspectos funcionales para la salud. Principalmente mañana van a ver una plática de un alumno de maestría que está trabajando con las antocianinas de Jamaica con un efecto anticancerígeno muy importante para el cáncer de colon, y no les adelanto, pero es una plática hermosa donde la antocianina de Jamaica tiene un efecto de eliminar en un modelo en ratón el cáncer de colon, algo que no se había visto recientemente, pero eso se lo dejo a la plática de mañana del cáncer de colon. Ahorita lo que nosotros estamos tratando de ver es los aspectos de cómo estos organismos genéticamente modificados pueden ser empleados para estudios de estrés, por ejemplo, estrés por sequía, qué genes participan en esa regulación para mejorar esa cualidad de resistencia de una planta, o bien en el caso del medio ambiente, ciertos microorganismos que viven en la rizósfera, que están asociados a las raíces de las plantas, mejoran la condición nutrimental, es decir, la toma de nutrientes del suelo hacia la planta, pero empleando modelos de plantas transgénicas que son muy importantes para los estudios genómica funcional. En general, ¿cómo se hace un organismo genéticamente modificado? Aquí hay muchos estudiantes que no conocen y otros tantos que dicen, bueno, esta ya me la sé, pero vamos a hacer un resumen breve que es el comienzo de identificar un gen particular, y a través de las herramientas con las enzimas de restricción podemos aislar. Voy a pasarme rápido aquí para que ustedes gráficamente lo puedan visualizar, incorporar algún gen de interés que pueda ser adherido o incorporado
por enzimas de restricción y las ligasas a un plásmido, que es un vector que posteriormente, por algunas de las herramientas, ya sea de Agrobacterium biobalística y un paso intermedio de cultivo de tejidos vegetales para la regeneración de plantas completas, podamos transferir este gen que estaba acá a una planta, en este caso particular muy conocido, el ejemplo del Bacillus thuringiensis, ¿verdad? Que elimina muchas de las plagas insectiles en granos almacenados para maíz. Aquí tenemos otros ejemplos, el bombardeo de partículas cargadas con esos plásmidos que son vectores para los transgenes, o bien el medio que ya comenté antes, que es el medio de Agrobacterium tumefaciens o Agrobacterium rhizógenes también. Y sin dejar a un lado las herramientas de cultivo de tejidos vegetales, que es un paso intermediario muy importante que debe de aplicarse para la regeneración de las plantas in vitro que se generan en el laboratorio. Las modificaciones genéticas no necesariamente pueden hacerse por esta vía de transgénesis. Insisto, hay muchos elementos que es el mejoramiento genético tradicional, el empleo de agentes mutagénicos, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy importante del uso de la radiación gamma para incrementar la variabilidad genética, que es un trabajo del doctor Alejandro, quien estuvo participando, colaborando ahí en el laboratorio. Reciente, bueno, no tan reciente, pero el uso de RNA de interferencias, por ejemplo, para anular algunos genes, particularmente de virus. La transgénesis, como la estamos mencionando por las herramientas que acabo de mencionar, y recientemente el uso de la edición génica para que de manera específica nosotros dirigir el gen de manera particular hacia una sección muy específica y no aventar o transferir una cantidad de genes que podemos no tener control adecuado de ellos. Esta herramienta CRISPR-Cas9, que es de lo más moderno que se está empleando ahorita para la generación de estos organismos modificados genéticamente. Parte de este trabajo pues reduce, aquí menciona el uso de plaguicidas y fertilizantes, resistencia a plagas insectiles, entre otras herramientas que se pueden mejorar. Aquí tenemos una serie de cultivos que son los alimentos modificados y la parte que se modifica. Me voy a pasar aquí rápidamente. Estos alimentos, por ejemplo, tomate, que incrementan, como ya se comentó, el contenido de los betacarotenos, el arroz, que también tiene betacaroteno en su contenido, mejorar la condición de estrés a la sequía. Salmón, también los salmones se han modificado para incrementar el contenido de grasa insaturada, aceites esenciales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de alimentos que pueden estar incorporando estos elementos genéticos nuevos, como aquí la resistencia a la sequía del maíz, y ustedes pueden observar que hay factores de crecimiento que modifican estas estructuras para incrementar esta resistencia. O, por ejemplo, daños a enfermedades como Xanthoponas campestris en banano, en el cual algunas plantas transgénicas toleran la presencia de estas bacterias y reducen significativamente el daño a esto. Me voy a detener aquí rapidito para mencionar que el uso de glifosato ha sido un elemento muy mencionado durante todos estos últimos años, sobre todo a nivel gubernamental, en el cual efectivamente se ha visto que si bien el glifosato no afecta al hombre, sí afecta de manera indirecta otras poblaciones bacterianas, por ejemplo, las bacterias con las cuales nosotros estamos sobreviviendo en el tracto intestinal. Estas bacterias aportan prácticamente el 50% de la vitamina B12 que nosotros ingerimos. Entonces, al eliminar estas bacterias por efecto de estos organismos, que es el glifosato, pueden tener un efecto perjudicial para el hombre de una manera indirecta. También se ha visto que el glifosato se ha presentado en leche materna en algunas poblaciones de Jalisco, lo cual ha sido un impacto muy importante, y que esto ha generado que las bifidobacterias presentes en el tracto intestinal de niños sea disminuida sustancialmente. Entonces, como ven,
hay efectos indirectos que, si bien no son los transgénicos los causantes, sí pueden ser las moléculas secundarias por las cuales se están haciendo la resistencia, en este caso la resistencia al glifosato. Entonces, hay que tener en cuenta que los transgénicos pues no es la solución mundial, pero sí pueden tener una aportación muy importante a mitigar los problemas de alimentación. La parte a la cual nos hemos dedicado bastante es la parte de productos farmacéuticos, como ya lo mencioné, y sustancialmente los organismos genéticamente modificados deben contener los mismos nutrientes que sus predecesores no modificados. Estos son igualmente más vigilados que los no modificados genéticamente. De hecho, tienen un sistema de selección y rigurosidad en su seguimiento mucho más severo para el caso de las no modificados. ¿Quién no estaría de acuerdo en que a través de un alimento pudieran proporcionarle una vacuna para COVID? Todos nos tomaríamos un plátano que tuviera antígenos con los cuales pudiéramos tener una resistencia o generar un antígeno específico para alguna de las enfermedades causadas por algún alergeno. Entonces, los alimentos podrían ser una vía muy importante de suministro de anticuerpos vía esta estrategia de alimentos genéticamente modificados, mejorando su calidad. Ejemplos concretos, pues hay manzanas que al cortarse en la degradación de la pared celular, como las pectinasas, celulasas y algunas amilasas, ¿no? Entonces se modifican esas estructuras y la manzana puede aumentar el estrés. Recientemente se ha utilizado este jitomate que sobreexpresa 3 veces más el contenido de antocianinas que un fruto, que los blueberries tan conocidos por esta región, y ustedes pueden ver la cantidad de compuestos antocianínicos presentes en un jitomate que incrementa su valor como un antioxidante potencial. Insisto, de las antocianinas las hemos estudiado desde muchos aspectos de vista para antimicrobianos y recientemente anticancerígenos. Entonces, aquí ya vemos ejemplos de cómo esas rutas metabólicas de las antocianinas se incorporan a cultivos muy comunes como jitomate para incrementar su valor nutrimental y elevar la calidad de este producto. El arroz dorado, que es un ejemplo ya muy conocido, en el cual se ha incrementado la cantidad de beta-caroteno para incrementar el contenido de provitamina A. Igual en plátano, vean este plátano diferente acá, el contenido de los carotenos es mucho mayor significativamente. En el maíz lo mismo, se ha incrementado este contenido de carotenoides, con lo cual podemos aumentar la calidad de estos alimentos desde el punto de vista nutrimental y funcional. El trabajo que les mencioné hace un momento está dirigido a la mutagénesis de agave tequilana. Uno de los productos más importantes o que acumula el agave tequilana son los oligofructanos. Oligofructanos son las cadenas de fructosas unidas por 2 enlaces beta 1 y 1,6, ¿sí? Que esas ramificaciones después de un proceso de hidrólisis y fermentación es lo que nos produce el tequila. Pero antes de eso, cuando están en la piña, podemos capturarlas y sin hidrolizar son unos excelentes prebióticos para los alimentos funcionales. Parte importante entonces es acumular fructanos en el menor tiempo posible. Ahorita el agave se está cosechando en 4 años, 5 años máximo, entonces por la demanda de las piñas. Lo que el doctor Alejandro Ángeles hizo ahí con nosotros en el laboratorio de biología molecular fue irradiar plántulas de agave tequilana con cobalto 60 y estas variantes fueron analizadas empleando marcadores moleculares para primero determinar que sí son variantes genéticas estables. Posteriormente se analizó el contenido de oligofructanos de aquellas variantes que pudimos identificar como mutantes, encontrando que a una de ellas
una de las variantes dobles 20-20 Grace, que es esta, incrementaba sustancialmente, esto que está aquí viendo ustedes es una placa de cromatografía en capa fina, donde separamos glucosa, fructosa, sacarosa y los oligofructanos. Vean que por aquí está el control, nada más hay glucosa y fructosa, no hay nada de fructanos, mientras que la mutante sí se incrementa esta planta una cantidad considerable de los fructanos. Entonces demostramos pues que esta alternativa es viable para generar variabilidad en un sentido estricto de mejorar la condición de esta planta para la producción de fructanos. Actualmente tenemos los genes que codifican para esas fructosiltransferasas que pueden ser incorporados a plantas con el objeto de mejorar la producción de fructanos, pero en otras especies vegetales como jitomate, plátano, que podríamos tener como prebióticos, entonces alimentos funcionales ya desde el punto de vista. Finalmente, 2 diapositivas más, es importante recalcar que hay que ser muy imparciales y tener un ambiente crítico para este estudio de estos organismos y pues no caer en lo que en algunos momentos se ha satanizado como alimentos Frankenstein o alimentos que no son benéficos a la salud cuando no hay unos estudios que lo contradigan. Tenemos más de 30 años consumiendo tortillas con maíz transgénico y no he visto que a nadie le pase nada. Entonces, muchas gracias, les agradezco la atención.